y ustedes me van a decir de qué se trata esta imagen. Ya, a ver qué pueden ver en la imagen. Son unos niños que se han vestido de nube, corazón y el mundo. Ya, Niños actuando. actuando muy bien, niños vestidos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? A ver. Que están ahí estrellas, la luna. Hay una Ya, niña y dos niños. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de la imagen? ¿Qué más se puede interpretar? Que hay dos niños, una niña, que hay una estrella, una luna, que están vestidos, que están actuando. ¿Y en dónde se encuentran? ¿En qué lugar están? En un escenario. En un escenario Actuación. de actuación, pero empieza con T. A ver, esa palabrita empieza con T. Teatro. Teatro, muy Teatro. bien. Si están en un teatro, por lo tanto, ¿ellos qué son? Son Actores. los actores, muy bien. Y estos actores interpretan, ¿qué cosa interpretan? A los a una nube, a un corazón y a el mundo, a la Sí, tierra. muy bien, pero como dijo Dayana, a ver, Dayana, repite la palabrita, interpretan a A los personajes, muy bien, a los personajes. Muy bien, chicos, están muy observadores hoy. Por eso, aquí tenemos el título de hoy, es el teatro, ya que pertenece al género dramático. Recuerden que nosotros habíamos visto los géneros, ¿cierto? Los géneros literarios, dramático, ¿qué más? Narrativo, épico. Y hoy vamos a ver el dramático, que es el teatro, y vamos a ver que dentro del teatro, ¿ya? Hay una estructura que seguir para hacer un teatro. Hay elementos que participan dentro del teatro, ¿ya? Entonces, vamos tomando nota del título, de la fecha, para poder empezar con la clase, ¿sí? Ya de hoy. Ya chicos, a ver, se están conectando más de sus compañeritos. Xiomarita, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, Xiomara. Muy bien. Ahora sí. Ya. Vamos tomando nota mientras esperamos. ¿Ya? Recuerden que tiene que estar el temario y ahora estamos aquí en este primer tema de diciembre. Creo que no alcanza el título, ¿no? A ver, voy a modificar un poquito el título para que pueda notarse todo. Muy bien. Ahora continuamos y tenemos aquí la siguiente diapositiva. Ya, ¿qué es el género dramático? ¿Qué es el teatro? Miren, aquí está. ¿Ya? Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio de diálogos de los personajes. Ya, esto es lo importante. ¿Ya? Este género dramático va a representar algún episodio o conflicto de la vida. ¿Ya? ¿A través de qué? De diálogos, ¿ya? Esta palabrita es muy importante también. Los diálogos de los personajes. ¿Ya? En el teatro vamos a encontrar full diálogos, en el género dramático vamos a encontrar full diálogos, ¿ya? El narrador en algunas oportunidades va a intervenir, ¿no? Ustedes, algunos que han hecho teatro, por ejemplo, el año pasado, ¿se acuerdan que hicimos del hipopótamo? ¿Ya? En algunas oportunidades el narrador intervenía, pero la mayoría de veces las acciones, los diálogos son representados por los personajes, ¿ya? Como decían su compañera Dayana al inicio de la clase. Entonces va a representar algo. Puede ser de los seres humanos como también puede ser de algo ficticio. Por ejemplo, en este teatro, me recuerda la imagen de la diapositiva primera. ¿Sus personajes eran seres reales o ficticios? ¿De la realidad o de la Seres ficticios. Muy bien, eran ficticios, ¿cierto? Porque uno era el mundo, ¿cierto? Y supongo que le daba vida al mundo, ¿no? Hablaba, ¿no? Y nosotros sabemos que el mundo no habla, ¿no? Así con palabras.
Y entonces este actor representaba a este personaje, ¿ya? Entonces aquí, ese es el concepto. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son los que van a intervenir, ¿ya? Los que van a intervenir dentro del teatro. En el teatro va a haber un texto, ¿ya? Que los actores pues van a tener que tener una super memoria para poder memorizar, porque aquí sí se memoriza. ¿Por qué? Porque los directores de teatro escriben estos textos para que el actor se memorice. En algún momento, algunos este, actores van a tener que poner de su parte, ¿no? Van a tener que poner algo adicional, y es por ello que se va a reconocer a los grandes actores. Por ejemplo, en Perú hay grandes actores de teatro, que algunos incursionan en la televisión, pero no es lo mismo, ¿no? Porque su arte se ve más en el teatro. Luego tenemos también la acción o la trama. ¿Ya? La acción o la trama es todas las escenas, todos los momentos que van a vivir los personajes. Todos los momentos. Primer acto, segundo acto, tercer acto, cuarto acto, todos los actos que hay. ¿Ya? Cada vez que se cierra y se abre el telón, ¿ya? Se cierra la secuencia de un acto y se vuelve a abrir, ¿ya? Para empezar otra secuencia. Entonces vamos dos elementos. Los personajes son importantísimos. No puede haber teatro sin personajes. ¿Ya? Y ahorita aquí abajo vamos a ver específicamente sobre los personajes. ¿Ya? Y por último, tenemos la escenografía. Cuando el teatro es puesto en escena, ¿ya? En un escenario, como decía Michelle, Eh, hay, Miss, no estuvo más fácil que estampar un cheque. ya listo, ahí está, mi check medio chutito, pero ya está ahí. ¿Ya? La escenografía es la ambientación, ¿ya? Porque recuerden que el teatro, ¿no? Se va a hacer sobre un estrado, ¿no? Que ahí en los actores hablan, ¿no? Sobre las tablas, ¿no? Ellos lo hablan sobre las tablas. Sobre el estrado está el telón, y en el fondo pues es digamos como algo negro, ¿no? Todo oscuro. Justamente es oscuro para poder ambientar de acuerdo a lo que se necesita. Por ejemplo, a ver, ustedes me dicen, si una actuación, una escena, ya digamos son dos personajes que están al costado de un río conversando, ya, y quejándose del calor, ¿cómo se ambientaría esta escenografía? A ver, ¿cómo creen que se ambientaría? Les vuelvo a repetir, ¿ya? Dos personajes al lado de un río conversando, ¿ya? Y quejándose del calor. A ver, ¿cómo ambientaríamos esa escenografía? ¿Qué tendríamos que poner de ambientación para que simule que están realizando esa acción? A ver, dígame, vamos, Michelle, Dayana, Yara, Xiomara. A ver, Michelito, ¿cómo podremos ambientar? Ahí tiene como avientar de donde un campo y dos personas y al costado como un río así y que se están quejando del sol y como también dibuja, como también decoras con un sol ahí arriba. Claro, muy bien, muy bien. Algo referente a lo que tú quieres expresar con el teatro. Exacto. Muy bien, Adielito, buena participación. ¿Ya? Aplausos para su compañero. ¿Ya? Y sí, tiene razón. Entonces, lo que se va a ambientar es lo que se quiere expresar en esa escena. Como dice Adielito, la palabra exacta. Lo que se quiere expresar en esa escena es eso. Y de repente por ahí, ¿no? Al jefe de iluminación le puedes decir, ¿sabes qué? En el momento que estos personajes se están quejando, alumbras con toda la luz, ¿no? Para que se vea que hay un sol intenso, ¿no? Porque ya Adiel nos dijo que va a haber un sol, entonces de repente poner un foco por ahí para que alumbre fuerte, ¿ya? Entonces, ya, es importante este elemento también,
¿Alguna vez alguien de ustedes ha ido a un teatro? ¿O ha visto de repente una obra teatral por internet o en la televisión? Bueno, han actuado, ¿cierto? Y yo he actuado en algunos y también he visto. Ah, ya, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, han hecho de personajes, ¿cierto? Y justamente los personajes aquí es un tema que vamos a tocar. Ya es un pequeño cuadrito, un pequeño mapa conceptual, ¿ya? En donde se va a desarrollar, ¿ya?, los tipos de personajes. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos dice, los personajes se van a desarrollar en las acciones, en la trama o en la acción, aquí. Miren, si ustedes se dan cuenta, ¿dónde se desarrolla? Aquí, en la trama o en la acción o trama, en ese elemento. Y pueden ser de 5 tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Pues aquí lo puedes ver, ¿ya? Tenemos a los principales, personaje principal. Tenemos a los personajes secundarios, a los incidentales o episódicos, a los alegóricos y a los personajes colectivos. ¿Ya? Por ejemplo, cada uno de ellos lo voy a explicar, ¿ya? Pero en un ratito. ¿Puedo su copia? Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces, tenemos 5 tipos de personajes, ¿ya? Los principales, los secundarios, los incidentales, ¿ya?, o episódicos, los alegóricos y los colectivos. A ver, los principales. A ver, ¿alguien tiene una idea qué significa personaje principal? A ver, Michelle. Sí, los personajes principales son aquellos que salen primerito en la escena. Los secundarios son lo que así, ¿no? Pues como decir, al último que va. Y los incidentales son los que, como decir, ¿cómo se le dice? Como los que se meten a la escena y luego los suplentes que se meten a la escena. Ya, muy bien, Michelle. ¿Algo más que nos quieras comentar sobre los personajes? De repente sobre los alegóricos o los colectivos. Los colectivos, ¿cómo se dice? A ver, son los que creo que narran, no sé. Ya. Muy bien, Michelle, no te preocupes, ya, pero está muy buena tu participación. A ver, ¿alguien más desea comentar algo sobre los personajes? ¿De repente tiene alguna idea? Por ahí vi que alguien levantó la manito. No sé si fue Xiomara o Dayana o Adiel. Sí, Miss Dayana fue la que puso dedito arriba. Ah, ya. ¿Es porque ya terminaste, Dayana, o porque vas a comentar algo? Miss, quería responder. Ah, ya, a ver, dinos. Miss, los personajes principales pueden ser los que están más que nada en casi todo el teatro, Miss, o sea, actuando todo. Los secundarios son los personajes que pueden estar en algunas partes del teatro, Miss, y incidenciales, eso sí no sé, Miss. Ya. ¿Los otros, alegóricos, colectivos? ¿Una idea? No, Miss. Ya, listo. No se preocupen, chicos. Vamos a explicar, ¿ya? Pero están bien, han coincidido, muy bien, Dayana, Michelle, en que los personajes principales, ¿ya?, van a ser los protagonistas de la historia del teatro, ¿ya? La historia que el teatro quiere reflejar, que quiere expresar, como dijo Adiel, ¿ya? Estos personajes principales, ustedes han coincidido en que van a ser los protagonistas, ¿ya? Así que acá hay una palabra importante. Así como cuando tu mami ve la novela y dices, ella es la protagonista, ¿no, mamá? Sí, uy, pobrecita, ya le pasa todo. Ya, igualito en el teatro. Ya, los protagonistas van a ser los personajes principales. Y dentro de una historia siempre va a haber alguien que va a querer ser la vida imposible al protagonista. Este que va a hacer la vida imposible al protagonista se va a llamar antagonista. El antagonista es como que el malo o la mala,
¿ya? Quien le va a hacer la vida imposible al personaje principal. ¿Ya? Y ellos dos van a ser los personajes principales. En algunas historias puedes encontrar solamente a los protagonistas, ¿ya? En otras historias sí encuentras a ambos, al protagonista y al antagonista, ¿ya? En otras de repente solamente encuentras al antagonista, de repente se trata solamente el teatro sobre el personaje, el malo, y entonces solamente encuentras al antagonista, ¿ya? Luego tenemos, como ustedes mencionaron, los personajes secundarios. Ya, si los principales son los protagonistas, va a ser de quién se va a desarrollar, de quién va a tratar toda la obra, pues los secundarios van a ser los que van a acompañar a los personajes principales. Ya, recuerden que los personajes principales pueden ser uno o más. Ya, de repente es una familia entera los personajes principales. Entonces los secundarios van a ser los que acompañan a los principales, sus amigos, sus familiares, ¿no? De repente hay algunos que estudian en el colegio, algunos niñitos de la familia, los profesores, los compañeritos, el perrito, ¿no? Entonces los personajes secundarios. Los incidentales, ya más o menos Michelle nos dio una idea, ya, son los que aparecen solamente en una escena y luego ya no aparecen más. Y luego aparecen en otra escena y ya no aparecen más. Ya como los extras, como dijo Michelle. ¿Ya? Entonces aparecen solamente en algunas escenas. De repente vuelven a aparecer, ¿no? En otra escena. Por ejemplo, no sé, la historia puede tratar de un chico que se va de viaje a Europa. Miso, Y como en la película de Kung Fu Panda, que solamente en una escena sale su maestro y luego ya no aparece más. ya, pero estamos hablando del teatro. Si hubiera un teatro de Kung Fu Panda, de repente por ahí otra vez aparece el maestro y también, ¿no? También se convertiría en un personaje incidental, porque aparece así, aparece, ya no aparece más. O de repente aparece como un recuerdo, ¿no? Como dice Michelle, aparece como un recuerdo y ya no aparece. Entonces en el teatro también existe eso. Luego los alegóricos son personajes ficticios, como por ejemplo, ¿ya? Un personaje está llorando, ¿ya? Digamos que está llorando, ¿ya? ¿Y qué sucede? Pues de repente le habla la luna, y la luna va a ser el personaje alegórico, ¿ya? El personaje ficticio, porque nosotros sabemos que la luna, pues por sí sola, no habla, ¿no? No nos va a hablar la luna, oye amiguita, ¿cómo estás? Pero en el teatro sí es posible. En el teatro sí es posible, por lo tanto, la luna, el sol, las estrellas, el río, ¿no? Un monstruo, una bruja, esto, que el otro, personajes alegóricos, ¿ya? Luego tenemos a los colectivos, ¿ya? Los colectivos sí hay que prestar mucha atención, ¿ya? Por ejemplo, el teatro puede tratar de un joven que quiere lanzarse a la presidencia y de repente el pueblo lo acompaña. Entonces, el pueblo en el teatro no va a ser 30, 40 personas porque no entran en el escenario, pero va a haber unas 3, 4 personas. Y cuando el pueblo quiera hablar, esas 3, 4 personas van a representar a este personaje colectivo porque todos a una sola voz van a decir una sola frase. Entonces, ya, este personaje colectivo siempre va a ser representado por 3 o 4 personas, ¿ya? O 2 de repente. ¿Ya? Como puede ser el pueblo, ¿ya? Pueden ser compañeros de colegio, pueden ser cualquier grupo de personas, agricultores, ¿ya? Panaderos, lo que se quiera representar en esa obra teatral, ¿ya? Y todos ellos pues van a actuar como un solo personaje, ¿ya? En los colectivos. Muy bien, chicos. Entonces, explicadito todos estos 5 personajes, vamos a tener una actividad que lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Ahora sí, sino que prestamos atención. Dice, lee la siguiente obra de teatro y determina cada personaje y a qué tipo pertenece. ¿Ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, aquí esto es una pequeña obra de teatro, ¿ya? Un fragmentito, ¿ya? Que es una partecita nomás, ¿ya?
Y vamos a encontrar personajes. Aquí los que ves de negrito son los personajes. Y los que ves que no están de negrito después de los 2 puntos es el diálogo de todos estos personajes. Ya son los diálogos. Los que están entre paréntesis van a ser lo que nos indican las acciones que realizan los personajes. ¿Ya? Y acá al inicio tenemos, ahorita vamos a leer, ¿ya? Se llama Vampiros Pasados de Moda, así se llama esta obra. Aquí está el autor, y va a empezar el narrador y luego intervienen los personajes. Entonces vamos a leerlos de manera activa. Una Título. vieja fábrica. Michelle, yo empiezo, hijo. Pasados de moda. Y a ver, título. Vampiros Pasados de Moda. Autor, Alan Rejón. Pero yo no me llamo Alan. Tú eres el narrador, Ni hijo, no Rejón. eres el autor. Ya, continúa. Era una vieja fábrica abandonada de las calles oscuras de nuestra ciudad. Un grupo de vampiros se junta todas las noches para platicar sobre las nuevas noticias que le ha ocurrido allá Olvido Clan. Spike y London están sentados. Lo del paréntesis no se lee, recuerden. Ya. Empieza Drusila, ya. Vamos, que sea dinámico, chicos. Ustedes pueden. Spike, Drusila, ¿qué tienes? ¿no supiste lo que le pasó al pequeño Timon? ¿De qué hablas? Era su primera vez rodando por la ciudad, buscando humanos frescos. No sabía cuáles eran las calles seguras. Y ahora tiene SIDA. Oh, mi Drácula. Es el quinto de su generación en enfermarse. Ese maldito virus se está llevando a todos nuestros niños. El pobre solo tenía 145 años. En esos tiempos las tortugas tienen mejor calidad de vida que nosotros. Creo que es hora de reconsiderar nuestra dieta. ¿Y eliminar como esos bichos raros que brillan con el sol? Rondón, tienes razón. Nosotros somos los últimos de nuestra especie. No podemos terminar con nuestro linaje real. Se creen tanto por poder juntarse con esos primates. Me dan tanto asco. Siento que juegan con mi comida. Escuché que uno de ellos se casó con una mujer humana. Chismes. No creo que ninguno de ellos se atreva a comenzar ese mestizaje. ¿Qué serían sus hijos para nosotros? Simples renegados. No podemos ser tan intolerantes. Seamos realistas. Gracias a ellos, la gente ha olvidado el temor que nos tenía. Y eso no has ayudado en las cacerías. Cacerías. Platicar tanto de comida me ha dado hambre. Ah, eso me recuerda. Dejé la comida en la puerta. No se ve muy apetecible. Estoy de acuerdo. ¡Qué asco! Tiene el azúcar muy alta. Los humanos ya no son los de antes. Recuerdo que en mis tiempos nacían más sanos. Rosifer, salgamos en búsqueda de algo bueno. Vamos, oí que hay un concierto a unas cuantas cuadras de aquí. Tal vez encontremos algo bueno y de paso escuchemos buena música. Y fin. Muy bien, chicos, buena participación. A ver, entonces, ¿estos personajes qué eran? ¿Qué eran? Eran vampiros. ¿Eran Vampiros. animales, Mis humanos? Vampiros. Vampiros.
Muy bien, era vampiro, ¿cierto? Y todos estos diálogos nacen de un problema. ¿Cuál era su problema? ¿De qué estaban preocupados? Que sus niños, o sea, sus hijos se estaban yendo muriendo porque toda la gente tenía SIDA o un No, no virus todas, sino que algunos. ¿Por qué? Porque algunos vampiros, porque los vampiros, mejor dicho, todos los vampiros se alimentan ¿de qué? Sangre, De la sangre humana, sangre, ¿cierto? ni patatas. Entonces, aquí encontraron el problema de que se estaban enfermando. Y por eso estos personajes, ¿qué estaban haciendo? A ver, ¿qué estaban haciendo estos personajes? ¿Estaban felices? ¿Estaban preocupados? ¿Estaban tristes? Preocupados, Miss. Muy bien. Y al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó al final de la historia? Que se fueron a un concierto a ver si encuentran, se encuentran como humanos así, Claro, si encuentran más comida, humanos ¿cierto? sanos para que ellos se puedan alimentar. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces ahora vamos a identificar. Ya, vamos a identificar, a ver, según nuestros tipos de personajes. ¿Cuáles son los personajes? Ya, aquí lo tenemos al costado, ¿cierto? Drusilla, Spy y London. Tenemos 3 personajes. ¿Cuál de estos 3 es el protagonista o los protagonistas? Acá son los protagonistas. ¿Cuál me dices, Manuel? Acá son los protagonistas. Muy bien, los 3 son los protagonistas. ¿Ya? ¿Hay antagonista? No, Miss. No. ¿Hay personaje secundario? No, No, ¿cierto? Si de repente por ahí Timothy hubiera hablado, ¿no? Por ahí Drácula, porque los mencionan, pues hubiera sido, pero no. Luego, ¿hay personaje incidental? ¿Alguien apareció y desapareció? no, No, ¿cierto? Ya. ¿Hay personaje no, alegórico, algún personaje ficticio? sí, Sí, ¿cuáles? ¿O los cuál? 3, Los Drusilla, 3, Spike muy bien. y London, ¿Por qué? Porque son vampiros. vampiros, muy bien, personajes alegóricos. ¿Y personajes colectivos hay? No, ¿cierto? No hay personajes colectivos. No. Ya. Entonces, estos personajes, a la vez que cumplen de personajes principales, cumplen de personajes alegóricos, ¿ya? Y eso es lo que vas a hacer en tu respuesta a esta tareita. Vas a hacer aquí en tu cuadernito un cuadrito. ¿Dónde está? Miss, ¿cuál era el personaje que salía una vez y luego desaparecía? Ah, ya, esos son los incidentales, Michelle. Ahí está uno de esos. ¿Ya? Entonces haces en tu cuadernito lo siguiente, ¿no? Pones personaje principal. ¿Ya? ¿Cuáles son? Los escribes acá, ¿no? Personajes aquí, principales, ¿no? Primero acá los principales, porque hemos identificado principales. ¿Ya? Y abajo colocas los personajes alegóricos, porque también hemos identificado eso, y los mencionas, ¿ya? Entonces, ahí mencionas y explicas por qué son personajes principales, aquí explicas, ¿ya? Son porque, y ahí explicas. Y aquí, alegóricos, ¿por qué? Porque, y ya, está. ¿Ya? Y como puedes ver ahí en la pantalla todavía, aparecen aquí los nombres de los personajes. Así que aprovecha ahorita, tómale una captura porque ya estamos terminando con la clase.